Gaspar Melchor de Jovellanos es una figura notable de la segunda mitad del siglo XVIII español, caracterizado ¿por qué? Por ese fenómeno que llama el padre Alvarado, el filósofo rancio, eclecticismo. Se dejan influir por la mentalidad iluminista y pretenden sostener principios morales y jurídicos de la tradición católica, ¿no? Pero sin pensar como católicos realmente. Voy a leer algunas de las expresiones que usa Jovellanos para referirse a la tradición escolástica, para que se vea hasta qué punto esa mentalidad es capaz de hacer estragos en la España del siglo XVIII. Además, Jovellanos fue encargado por el rey Carlos III de una reforma de las universidades de España, nada menos. Y este hombre decía cosas como la siguiente. Las fechas de Jovellanos son 1744 a 1811, ¿no? Esta obra que yo estoy diciendo, de José de San Pedro de Alcántara, se publica en 1796, ¿está claro? Para que se vea, ya ha pasado, ya estamos en desarrollo de la Revolución Francesa, ¿no? Ya ha acontecido la Revolución Francesa. Según Jovellanos, la culpa del retraso de España, ahí viene ya el complejo de inferioridad propio de tarados, ¿no? La tenía el aristotelismo, cuyo método de investigación extravió la filosofía del sendero de la verdad. Tal cual, dice. Y además dice que hace falta todavía purgar el estudio teológico de las heces que quedan en él de escolásticos y casuistas. Y ahora leo un párrafo más extenso. Dice, Carlos III, que él es un chupamedia de Carlos III, ¿no? Que es el que le da el cargo. Carlos III da entrada en nuestras aulas a la libertad de filosofar. Acá ya estábamos entrando en una atmósfera viciosa, se da cuenta. La libertad de caer en el error estúpido y de despreciar una tradición milenaria de sabiduría, ¿no? Esa es la libertad a la que se refiere. Una libertad insensata, torpe, ridícula, patética, pero que a esta gente le parecía la última maravilla del mundo. Bien. Carlos III da entrada en nuestras aulas a la libertad de filosofar. Atrae ellas un tesoro de conocimientos filosóficos que circulan ya en los ánimos de nuestra juventud y empiezan a restablecer el imperio de la razón. Con esto se refiere a las novedades del siglo XVIII, ¿se da cuenta? Bien. Ya se oyen apenas entre nosotros aquellas voces bárbaras, aquellas sentencias oscurísimas, aquellos raciocinios vanos y sutiles que antes eran la gloria del perípato y delicia de sus creyentes, y en fin hasta los títulos de tomistas, escotistas, suaristas han huido de las escuelas, con los nombres de Froilán, González y Losada, sus corifeos tan celebrados antes en ellas como pospuestos y olvidados en el día. Entonces él se vanagloria de haber eclipsado lo que estamos reseñando, o sea, el esplendor aún en pleno siglo XVIII del pensamiento escolástico en España, ¿no? ¿Está claro? El buen Carlos, se refiere al rey, ¿no? Sembró en la nación las semillas de luz que han de ilustrarnos y nos desembarazó los senderos de la sabiedad. Ciencias útiles, sí, estoy leyendo. ¿Está leyendo una estrofa del himno nacional? ¿No? Pareciera. Principios económicos. Este es el principal inspirador ideológico de Manuel Belgrano, dicho sea de paso. Me parecía. ¿Sí? Me parecía que tenía. Leyó a Jovellanos en la Universidad de Salamanca. Ruido roto. Belgrano, ¿eh? Sí, sí. López y Planes, no, este vivió siempre acá en el puerto de Buenos Aires. Ciencias útiles, principios económicos, espíritu general de ilustración. Ver aquí lo que España deberá al reinado de Carlos III. Bien. Y añade Fraile, con un estilo digno de cualquier ilustrado francés, exclama refiriéndose a los siglos pasados. Y oiga lo que dice a continuación este personaje, deplorable. Separemos la vista de una época tan funesta para la humanidad como vergonzosa a la sabiduría. ¿A qué época se refiere? Y sigue. ¿Qué nos presenta la historia de 10 siglos? Está hablando de 1000 años, ¿se da cuenta? Es la mentecatez del
de la Edad Media oscura, Mm. lo que se le ha metido en la mente a este tarado, ¿no? Disculpe la expresión, pero no ante semejantes memeses no se puede decir otra cosa, ¿no? ¿Qué nos presenta la historia de 10 siglos sino violencias e injusticias, guerras y destrucción, horror y calamidad? Oh siglos de ignorancia y superstición, siglos de ambición y de ruina, y de infamia y de llanto para el género humano. La sabiduría os recordará siempre con execración, y la humanidad llorará perpetuamente sobre vuestra memoria. Esto forma parte de una oración inaugural en la apertura del Real Instituto Asturiano. Otras frasecitas que son perlas de oscuridad mental. Las ventajas del estudio sistemático de la teología desaparecieron luego que el escolasticismo mezcló a la pura y santa teología positiva las sutilezas escolásticas. Teología positiva que es el estudio de la Biblia y de los santos padres, ¿no? Que es lo que él va a tratar de establecer por la fuerza del ministerio en las universidades de España. Por esto encarga a los regentes del Colegio de Calatrava que alejen con el mayor cuidado a sus discípulos de la confusión y peligros del antiguo método escolástico, así como de las obras, sumas, cursos, compendios e instituciones escritas según él. Este encarna no solo el espíritu torpe, rastrero, utilitario, barato de la Ilustración, ¿no? Sino que además, con esa astucia propia del demonio, sabe identificar al enemigo, ¿no? Que es la escolástica. Porque si leen la Biblia y leen algunos padres, pero no tienen teología sistemática, se les puede hacer pensar cualquier cosa. ¿Está claro? Se los puede hacer pensar como protestantes, como ilustrados, como iluministas, como lo que usted quiera. ¿Está claro? Total, a la Biblia hay que interpretarla, así que... Y si usted no tiene la solidez de la teología dogmática y moral escolástica, el estudio de la Biblia y de los padres desprendido de eso se transforma en una manera de sumergir a los que estudian teología en la ignorancia. ¿Se ve? Eso ha reaparecido en el siglo XX, ojo, esto que hace Jovellanos en las universidades españolas, lo hizo acá el Deán Funes en la Universidad de Córdoba, tal cual, con los mismos criterios. El Deán Gregorio Funes, como rector de la Universidad de Córdoba, hace exactamente lo mismo, tiene esta misma mentalidad. Para ilustración de los alumnos, fíjese, en su reforma del Colegio de Calatrava, retiró la suma de teología como texto de estudio, y en su lugar impuso como libro de texto el curso teológico Lugdunense, un curso escrito en Lyon de Francia, resabiado de jansenismo, y recomienda la lectura de Van Espen, Grocio, Pufendorf y Wolf, o sea, todos autores protestantes tendientes al racionalismo. Se da cuenta. Y no duda estampar en sus nuevos estatutos que, frase textual esta que dice, la razón pura y despreocupada es la única fuente de la ética y del derecho natural. Imagínese usted. Expresión de razón pura que no digamos en quién hace pensar, ¿no? La razón pura, pero acá está usada no en el sentido estricto de Kant, sino una razón purificada de todos los resabios de los 1000 años de oscuridad, ¿no? La razón ilustrada, viene a querer decir, la razón pura y despreocupada. Es la única fuente, no sé qué decir, despreocupada natural, de qué. Es la única fuente de la ética y del derecho natural. Bien. Como espontánea, ¿no? Así es. En su memoria sobre educación pública, o Tratado Teórico Práctico de Enseñanza, que es de 1801, hace un proyecto de estudios filosóficos dividido en 2 secciones. Primero, lógica, y aclara, pero no al modo escolástico, por favor, sino entendida como ciencia de la sensación convertida en ideas y expresada en palabras, a la manera de Locke, Condillac y Eximeno, a quienes recomienda expresamente. Y segundo, ética como ciencia de la conducta para formación del ciudadano, y en la cual indica como texto el insulso Tratado de las Obligaciones del Hombre del canónigo Juan de Escoiguís. El mismo concepto sensista de la lógica aparece en su instrucción a un joven teólogo al salir de la universidad y en su carta al doctor Prado sobre el método de estudiar, el derecho. Y cita ahora,
La lógica debería ser muy breve, sí, porque si no vos no te puedes mantener en pie, con las imbecilidades que decís. A este estudio debería suceder el de la geometría, que es la verdadera lógica del hombre. La física que yo desearía debe ser experimental. Este ya está hundido hasta la coronilla en el fango iluminista, ¿se entiende? La lógica de Locke y de Condillac. De las ideas, la lógica de las sensaciones convertidas en ideas, dice, ¿no? Imagínese usted. Y la única ciencia que le interesa es la ciencia experimental. Y por otra parte, fíjese que reduce la filosofía a lógica y ética. La metafísica ha desaparecido, ¿se da cuenta? Y la teoría antropológica y sobre todo el tratado del alma humana también ha desaparecido, ¿no? ¿Y entonces en qué va a fundar la ética? Eso es lo que ataca con profundidad y rigor filosófico Francisco Alvarado, el filósofo rancio. Este quiere sostener una ética, un derecho natural y elimina la metafísica. ¿Qué va a sostener? Nada. Entonces cuando se horroriza de la Revolución Francesa, es un verdadero tonto que no sabe dónde está parado, ¿no? Lógico, sin duda. ¿Sí? Tiene razón. Bien. Y su carácter, su mentalidad antimetafísica se expresa en otro párrafo del mismo discurso en que habla de los 10 siglos de oscuridad, ¿no? Dice así, hablando de la metafísica. ¿Qué es lo que puede encontrar en ellas la temeraria presunción del hombre? Las cuestiones metafísicas. Desde Zenón a Spinoza y desde Tales a Malebranche, ¿qué pudo descubrir la ontología, sino monstruos o quimeras, o dudas o ilusiones? Ah, sin la revelación, sin esta luz divina que descendió del cielo para alumbrar y fortalecer nuestra oscura, nuestra flaca razón, ¿qué hubiera alcanzado el hombre de lo que existe fuera de la naturaleza? ¿Qué hubiera alcanzado aún de aquellas santas verdades que tanto ennoblecen sus ser y hacen su más dulce consolación? Esto es nominalismo protestante, ¿se entiende? La razón humana sirve solamente para las cosas naturales, pero más allá solo la fe. ¿No? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Este es don Gaspar Melchor de Jovellanos. Y encima racista. Lo dejó a Baltasar afuera, ¿no? Este debe haber nacido un 6 de enero, seguramente, por eso le encajaron Gaspar Melchor. Ya ponerle 3 nombres resultaba un poco pesado. ¿Sí? Gaspar Melchor Baltasar, dice usted. Gaspar Melchor de Jovellanos. Bien. Pero eso ya es cosa de los padres.